El taconeo seco de Fernando resonaba por el pasillo del edificio, rompiendo la quietud del lugar como un metrónomo que marcaba su paso firme. Había pasado más de una década desde la última vez que pisó aquel vecindario, y no era por nostalgia que lo hacía ahora. Era una intuición, un murmullo interno que no había conseguido silenciar desde su visita al asilo. Frente a la puerta de un modesto despacho, oxidada y con la pintura desconchada, respiró hondo antes de llamar. Del otro lado, una voz grave contestó con lentitud, arrastrando cada palabra como si midiera su peso. «Adelante». El cerrojo giró con un chasquido metálico y apareció Víctor Ramírez. Había envejecido. El cabello, antes negro azabache, era ahora una maraña canosa. Pero sus ojos conservaban el mismo brillo inquisitivo que años atrás, cuando rastreaba pistas en barrios marginales y papelerías judiciales. «Han pasado muchos años, don Fernando. Pensé que había cerrado ese capítulo». Fernando no respondió enseguida. Se limitó a observar el pequeño cuarto repleto de carpetas, fotos a medio clasificar y el inconfundible aroma a café recalentado. Era como retroceder al pasado en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente, dijo: «No estoy seguro de qué busco, Víctor. Solo sé que vi a una mujer. Tiene los mismos ojos que mi madre. La misma cicatriz en la memoria». El investigador lo invitó a sentarse frente a una mesa de madera que crujía bajo el peso de los años. Mientras servía 2 tazas humeantes de café, su mirada no se apartaba del rostro de Fernando, como si intentara leer entre líneas lo que las palabras no decían. «¿Dónde la vio?», preguntó sin rodeos. «El asilo Nuestra Señora de Guadalupe. La llaman Celeste. Tiene lagunas, pero reconoció la calle donde crecí. Y me miró como si supiera quién era yo, aunque no pudiera nombrarme». Ramírez asintió lentamente. «He aprendido que la memoria no se pierde del todo. A veces se esconde, esperando un estímulo. Una cara, un aroma, una canción». Fernando se tensó. Esa palabra otra vez, canción. El tarareo suave que escuchó en el pasillo volvía a su mente una y otra vez como una melodía atrapada entre los pliegues del tiempo. «Quiero saber si es ella, pero no sé cómo empezar». «Entonces volvamos al principio», dijo Ramírez mientras rebuscaba entre sus archivos antiguos, al expediente Mendoza, al día en que Elena desapareció sin dejar huella. La carpeta que extrajo del estante era delgada, como si 40 años de búsqueda no hubieran sido suficientes para engrosarla. Fotos antiguas, recortes de periódico, una nota policial y la transcripción de un testimonio infantil, el de Fernando, con apenas 8 años, describiendo la última vez que vio a su madre. Un testimonio lleno de lagunas, confuso, atravesado por el miedo. Ramírez dejó los documentos sobre la mesa. «Nunca has querido recordar qué pasó aquel día, ¿verdad?». Fernando negó en silencio. Pero esa noche, cuando regresó a casa, no pudo evitar abrir de nuevo el álbum familiar. Esta vez no buscó a su madre en las fotografías. Buscó la historia en sus propios ojos de niño. Y en uno de esos retratos, con el fondo desenfocado y los colores desvaídos por los años, notó un detalle que nunca antes había visto: una mujer en segundo plano, de pie junto a un rosal, mirando fijamente hacia la cámara. El corazón se le detuvo por un segundo. Esa expresión, esa forma de inclinar la cabeza, ¿era ella? ¿O alguien que se le parecía demasiado? Al día siguiente, regresó al asilo, esta vez con una copia de la fotografía en el bolsillo. Carmen lo recibió con una sonrisa nerviosa, no esperaba verlo tan pronto. Fernando pidió ver de nuevo a Celeste. Ella estaba en el mismo banco, junto a los jazmines, con la vista perdida entre las hojas. Pero cuando él se le acercó y le mostró la foto, algo cambió en su rostro. Una lágrima descendió por su mejilla sin que ella pestañeara. Sus dedos temblorosos rozaron la imagen. «Ese día fue el último», murmuró con voz quebrada. Fernando sintió un vértigo incontrolable. Quiso preguntar más, exigir respuestas, pero no pudo. Porque en ese instante, Celeste alzó la vista, lo miró directo a los ojos, y dijo su nombre. No como una pregunta, como una certeza. El aire en el jardín se volvió más denso. Incluso el canto de los pájaros pareció cesar por un instante, como si la naturaleza misma aguardara el desenlace de aquel momento suspendido en el tiempo. «Fernando», repitió Celeste, y no había duda en su voz.
Era un susurro cargado de décadas, de silencios, de un dolor que había echado raíces en la piel. Él se quedó inmóvil. Su nombre, en labios de esa mujer, le sonó igual que en los fragmentos rotos de su infancia. La última vez que lo oyó así tenía 8 años, llevaba los zapatos embarrados y buscaba con desesperación una voz que no volvía. Y ahora, ahí estaba, frente a él. Se arrodilló sin darse cuenta. Algo en su interior, más allá de la razón, más allá del tiempo, lo empujó a ponerse al nivel de ella. Celeste lo miró con los ojos desbordados de lágrimas y extendió una mano temblorosa. La posó sobre su mejilla. El contacto fue leve, frágil, pero real. «Has crecido tanto», dijo. Fernando sintió que se quebraba por dentro. Carmen, la enfermera, observaba la escena con asombro contenido. Había visto a Celeste perderse cientos de veces, confundiendo nombres, mezclando décadas. Pero nunca la había visto así. Nunca con esa claridad. Nunca con esa emoción desbordante. Dio un paso atrás y se quedó en silencio, entendiendo que había algo sagrado ocurriendo entre ellos. «Dígame la verdad», murmuró Fernando, con la voz rasgada. ¿Es usted mi madre?» Celeste parpadeó. Su mirada se nubló apenas por un instante. Luego, como si cavara muy profundo en una tierra olvidada, respondió. «Te busqué, te juro que te busqué». Él tragó saliva. Su mente era un torbellino de imágenes desordenadas. La cicatriz, la calle, el rosal, su madre desapareciendo sin explicación, su padre encerrado en un mutismo que jamás comprendió, la abuela evitando preguntas. «¿Qué pasó?», preguntó, con una mezcla de urgencia y miedo. «¿Por qué desapareciste? ¿Por qué nunca volviste?». Celeste apretó los labios. Su rostro se contrajo en un gesto de angustia, como si la memoria doliera. Como si detrás de sus ojos se agolpara una historia demasiado grande para ser contada de golpe. «Fue una noche, una discusión, tu padre estaba fuera de sí. Había cosas que tú no sabías, cosas que no podías saber. Quise volver. Te lo juro por lo más sagrado. Pero...». Se llevó las manos a la cabeza y respiró hondo, intentando atrapar un recuerdo que parecía escapársele entre los dedos. «Me llevaron. Me obligaron a irme. No recuerdo todo. Solo sé que desperté en un sitio frío, blanco, con personas que me hablaban con voz suave pero nunca me decían la verdad. Me llamaban por otro nombre. Me dijeron que había sufrido un accidente, que era mejor no intentar recordar». Fernando bajó la cabeza. No podía concebir ese relato. ¿Su padre había tenido algo que ver? ¿Había enviado a su madre a una clínica? ¿Por qué? «No entiendo», murmuró. «¿Cómo pudo pasar todo esto?». Celeste lo miró con ojos empañados. «Tu padre, él era un hombre con secretos. Yo descubrí algo que no debía. Y entonces todo cambió». «¿Qué descubriste?», preguntó él, sin aliento. Pero Celeste volvió a nublarse. La lucidez se desvaneció como una bruma empujada por el viento. Sus ojos vagaron hacia el rosal y murmuró algo ininteligible. Fernando intentó sujetar su mano. «Mamá, mamá, por favor». Pero ella solo repitió el tarareo. Aquella melodía infantil. La misma que él había escuchado en sueños. El mismo arrullo que su mente había querido olvidar para sobrevivir. La enfermera se acercó con cautela. «A veces le pasa. Tiene unos minutos de claridad y luego se va». Fernando no dijo nada. Apretó los dientes y sintió que una ola de rabia, tristeza y alivio lo atravesaba por dentro. Se quedó allí, arrodillado, mientras Celeste seguía cantando suavemente con la mirada perdida en el jardín. Horas más tarde, ya en su coche, no arrancó de inmediato. El volante temblaba entre sus manos. Una parte de él quería volver, pedir más respuestas, exigir una historia completa. Otra, simplemente no podía moverse. Tenía miedo. Esa noche, no durmió. Llamó a su hija y le pidió que lo acompañara al día siguiente. Llamó también a Víctor Ramírez, pidiéndole que profundizara la investigación. Busca en los registros de clínicas psiquiátricas privadas entre el 85 y el 90. Celeste. Cualquier Celeste internada sin documentos familiares. Tal vez no fue la única. Al colgar, se quedó mirando el retrato de su madre, el único que tenía de ella, tomado cuando él apenas tenía 5 años. Lo puso junto a la imagen impresa que había llevado al asilo. Los ojos eran los mismos. Y ahora, aunque el rostro hubiera cambiado con los años, con el dolor, con el abandono, Fernando sabía que el vínculo no podía fingirse.
Algo se había encendido en él. Algo ancestral. Algo que no se apagaría fácilmente. Y aún no tenía idea de todo lo que iba a descubrir. Las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas como espejismos errantes. Fernando conducía sin rumbo claro, con las manos rígidas en el volante y los pensamientos chocando entre sí. Por momentos le parecía que todo era una fantasía, un delirio emocional provocado por el recuerdo de una madre que jamás había dejado de dolerle. Pero luego volvía a ver los ojos de Celeste, la forma exacta de esa cicatriz que ella había reconocido, y no podía negar lo evidente, algo había allí. Una verdad incompleta, sepultada en capas de olvido y abandono. Al llegar a casa, su hija Victoria lo esperaba despierta, sentada en la cocina con una taza de té entre las manos. El reloj marcaba casi la medianoche. ¿Fuiste a verla otra vez?, preguntó sin rodeos. Él asintió, dejando el abrigo sobre el respaldo de una silla. Se sentó frente a ella y durante un largo rato no dijo nada. Era como si las palabras pesaran demasiado. «¿Y?», insistió Victoria con suavidad. «Me llamó por mi nombre», murmuró Fernando, y al decirlo, sintió que algo se rompía en su interior. Y no como alguien que leyó una ficha clínica. Me lo dijo, como quien recuerda. Como quien ha dicho ese nombre 1000 veces antes. Victoria tragó saliva. Se acercó un poco más y le apoyó una mano en el brazo. ¿Estás seguro? No al 100%, pero nunca estuve tan cerca de esa certeza. Él se levantó y caminó hacia la biblioteca. Encendió la lámpara de lectura y buscó en el estante inferior una caja de madera que no abría desde hacía años. La puso sobre la mesa y la abrió con lentitud. Dentro, había pequeños objetos, una carta sin remitente que llegó el año de la desaparición, una pulsera infantil que su madre le había regalado cuando cumplió 6, y un dibujo hecho por él mismo, torpe y con trazos gruesos, donde una mujer de cabello largo sonreía en medio de un jardín de jazmines. Victoria se sentó a su lado y examinó todo con detenimiento. ¿Quién mandó esta carta?, preguntó, levantando el sobre amarillento. No lo sé. Nunca lo supe. Llegó una semana después de que mi madre desapareciera. No tiene remitente. Solo dice, lo hice por él. Perdóname, punto. Victoria lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Nunca le enseñaste esto a nadie, ni siquiera al investigador? No. Me pareció absurda. Críptica. No quería ilusionarme con un mensaje sin rostro. Y mi padre, bueno, él nunca quiso hablar del tema. Decía que mamá estaba desequilibrada, que se fue por su cuenta. Pero yo nunca le creí. Siempre supe que había algo más, que no era tan simple. Victoria tomó la carta entre sus manos con extremo cuidado, como si tocara un pedazo de pasado aún caliente. ¿Crees que esa nota la escribió ella, Celeste? No lo sé, pero si lo hizo, entonces alguien la forzó a irse, a desaparecer. Y lo hizo, por mí. Victoria bajó la vista, con el corazón encogido. Era mucho que asimilar en tan poco tiempo. Al día siguiente, Fernando acudió al despacho de Víctor Ramírez. Esta vez no esperó respuestas rápidas. Sabía que remover el pasado no era tarea sencilla. Pero el viejo investigador ya había avanzado más de lo que imaginaba. «Hay algo que tal vez te interese», dijo Víctor, dejando sobre la mesa una carpeta gruesa. Entre 1987 y 1990, varias clínicas privadas cerraron por irregularidades administrativas. Una de ellas se llamaba Santa Lucía. Tenía un ala dedicada al tratamiento de mujeres con amnesia, depresión o episodios disociativos. Muchas de ellas ingresaban sin identidad confirmada. Una, en particular, fue admitida bajo el nombre de A. María C. No hay más datos. Pero fue derivada a un segundo centro en 1991, y después de eso, se pierde el rastro. No hay más archivos digitales. Todo está en papel, si es que existe todavía. Fernando se inclinó sobre la carpeta. ¿Dónde estaba esa clínica? Al sur de la ciudad. Zona rural en esa época. Hoy ya es parte del área metropolitana. ¿Y si voy allí? Te advierto, está en ruinas. La propiedad está abandonada desde hace décadas. Pero quizás, encuentres algo. Algo que no quedó registrado en los papeles. Fernando cerró la carpeta y la apretó contra el pecho. Horas después, se encontraba de pie frente a una reja oxidada, cubierta de maleza, con el letrero a medio caer, Clínica Santa Lucía, fundada en 1972. El edificio era un cascarón vencido por el tiempo, con ventanales rotos y muros carcomidos por la humedad.
El viento silbaba entre las ramas secas y el suelo crujía bajo sus pasos. Entró con cuidado. El aire olía a moho y a historia abandonada. Cada habitación era un recuerdo desvaído, paredes grafiteadas, camillas oxidadas, archivos rotos sobre el suelo. Pero en una sala del fondo, una puerta semiabierta llamó su atención. Dentro, había estanterías vacías, salvo por una caja, polvorienta y cubierta de telarañas. La arrastró hasta una mesa y la abrió. Dentro había viejas tarjetas médicas, recetas escritas a mano y una libreta. La libreta tenía la tapa desgastada. En la primera página, con tinta azul casi desvanecida, un nombre, María C. Fernando pasó las hojas con manos temblorosas. Eran anotaciones confusas, fragmentadas, como un intento de una mente rota por reconstruir su mundo. Pero entre todo ese caos, hubo una frase que lo paralizó. Me llamo Elena Mendoza. Me llamo Elena Mendoza. ¿Por qué me llaman María? ¿Dónde está Fernando? Fernando sintió que el corazón se le salía del pecho. Su madre había estado ahí, encerrada, confundida, y, aún así, recordando su nombre. Y eso solo era el principio. La libreta temblaba entre sus manos. No por el peso del papel, sino por el peso de las palabras que acababa de leer. Fernando retrocedió un paso, como si necesitara aire, como si la humedad de aquella sala lo estuviera asfixiando. Me llamo Elena Mendoza. ¿Dónde está Fernando? Lo había escrito al menos 3 veces más a lo largo de las páginas, cada vez con una caligrafía más apretada, más desesperada, más temblorosa. Había también dibujos. Bocetos sencillos hechos a lápiz, una ventana con barrotes, una mano con una cicatriz en la muñeca, idéntica a la suya, un niño de ojos grandes mirando hacia arriba con una flor en la mano. Jazmín, seguramente. Y más allá, casi al final, una palabra garabateada una y otra vez, recuerda. Escrita como un mantra, como una súplica. Fernando se dejó caer en una de las sillas carcomidas, el eco del silencio lo rodeaba como una manta densa. La voz de Celeste resonaba ahora con más claridad que nunca. Te busqué, te juro que te busqué. Salió de la clínica casi sin darse cuenta, con la libreta en las manos, el rostro pálido y una decisión creciendo en su pecho. El viento le revolvía el cabello mientras sus pasos lo llevaban de nuevo al coche. Ahí, sin decir palabra, marcó el número de Víctor Ramírez. Lo encontré, dijo apenas contestó. Estuvo aquí. Mi madre estuvo aquí. Encerrada. Y nadie dijo nada. Hubo un silencio al otro lado del teléfono. Luego, la voz de Víctor sonó grave. Eso significa que alguien la hizo desaparecer. Y probablemente alguien muy cercano. Fernando colgó sin responder. Esa posibilidad le había empezado a rasgar por dentro desde el momento en que supo que su madre no se fue por voluntad propia. Esa noche, de regreso en casa, apenas podía sostener la conversación con Victoria, que lo esperaba ansiosa en la biblioteca. Le mostró la libreta, las anotaciones, los dibujos. Ella no pudo evitar las lágrimas. Siempre pensé que era una figura ausente, lejana. Una historia triste que tú mismo preferías no contar. Pero esto es real. Y es nuestro. Fernando asintió. Por primera vez en años, no estaba ocultando el dolor. Lo estaba enfrentando. Hay otra cosa que me inquieta, dijo ella tras unos segundos. ¿Dices que Celeste hablaba de una discusión con tu padre? Sí, dijo que descubrió algo. Algo que no debía saber. ¿Y nunca sospechaste nada raro de él? Fernando se quedó mirando al vacío. Las memorias regresaron de golpe, la figura imponente de Jorge Mendoza, siempre severo, siempre frío. Las noches en las que su madre lloraba en silencio. Las respuestas que nunca llegaban. Mi padre me crió con la idea de que todo lo débil debía ser eliminado, que el éxito no era negociable, y que lo sentimental era una distracción. Durante años, me parecí demasiado a él. Victoria se acercó y le sostuvo la mano. Pero ahora no. Ahora estás buscando la verdad. Y eso te diferencia para siempre. Esa madrugada, Fernando no durmió. Se sentó en su despacho, rodeado de recuerdos, con la libreta abierta, repasando una y otra vez esas frases que lo estaban devolviendo a su niñez. Y entonces, encontró algo más. En una de las últimas páginas, entre los trazos borrosos, estaba escrita una dirección. Apenas legible. Pero la reconoció. Era una casa de campo en Tepoztlán, propiedad de su familia, que su padre había mantenido cerrada durante años. Una propiedad que jamás se le permitió visitar después de los 8 años.
Allí no hay nada, solía decir Jorge Mendoza con voz tajante cada vez que Fernando preguntaba por qué la habían abandonado. Pero ahora, sospechaba que esa casa guardaba mucho más que polvo y telarañas. A la mañana siguiente, con el cielo encapotado y la tensión mordiéndole los músculos, Fernando emprendió el viaje. Llevaba la libreta en el asiento del copiloto y un manojo de llaves viejas que había encontrado entre las pertenencias de su padre años atrás, cuando éste murió. El camino a Tepoztlán estaba cubierto de neblina. La vegetación trepaba por los costados de la carretera como si quisiera ocultar lo que allí se escondía. Al llegar, el portón oxidado crujió al empujarlo. La propiedad seguía tal como la recordaba en fragmentos: un jardín cubierto de maleza, una fuente seca, y al fondo, la vieja casona de tejas oscuras y ventanas de madera cerradas como párpados. Entró. El aire estaba estancado. Polvo, silencio, ausencia. Cada habitación parecía haber sido congelada en el tiempo. En la sala principal, las cortinas colgaban descoloridas. Sobre la chimenea, había fotos de su padre, solo. Ninguna de Elena. Ninguna de él como niño. Era como si la historia familiar hubiera sido amputada. Pero en el segundo piso, al fondo de un pasillo, había una habitación cerrada con llave. Probó una tras otra. La cuarta giró con un clic sordo. La puerta se abrió lentamente. El olor lo golpeó primero: humedad, encierro y algo más, como lavanda antigua. Dentro, la habitación estaba intacta. Muebles cubiertos con sábanas, pero en un rincón, un armario entreabierto y un baúl de madera. Fernando se arrodilló y lo abrió. Dentro, encontró un vestido beige cuidadosamente doblado, una carta con tinta corrida y una fotografía: su madre, joven, cargándolo a él de niño junto a un jardín de jazmines. En el reverso, escrito con letra temblorosa: nunca dejé de buscarte. Fernando se derrumbó sobre el suelo de madera, con el corazón latiendo como un tambor antiguo. Cada pieza encajaba. Cada silencio cobraba forma. Y la imagen de Celeste en el asilo, con los ojos ámbar fijos en los suyos, ya no era un espejismo. Era su madre. Pero aún quedaba saber qué pasó exactamente. ¿Quién la llevó hasta esa clínica? ¿Qué papel jugó su padre? Y sobre todo, ¿por qué? Porque las respuestas apenas comenzaban. Y él, ahora, estaba dispuesto a llegar hasta el final. Fuera cual fuera el precio. El aire en la casa de Tepoztlán se volvió espeso, como si la misma estructura respirara con él, exhalando memorias encerradas durante décadas. Fernando se quedó sentado frente al baúl, con la fotografía entre los dedos. La mano le temblaba, no del frío ni del cansancio, sino de la emoción contenida. Aquella imagen era la prueba tangible de algo que durante años había dudado: que su madre lo amó, que no se fue porque quiso, y que lo había llevado en el corazón, incluso cuando el mundo se empeñaba en borrarla. Pasaron más de 2 horas antes de que lograra levantarse. Recorrió la habitación con pasos lentos. El lugar tenía detalles que le resultaban vagamente familiares: una repisa con figuras de cerámica, una manta tejida a mano con los mismos colores que recordaba de su infancia, e incluso una caja musical oxidada que, al girarla, aún emitía una tenue melodía de cuna. La misma que había oído en el asilo, la que Celeste tarareaba sin saber por qué. Fernando sintió un nudo en la garganta. Aquello ya no era una sospecha, era una certeza. Decidió revisar el resto del baúl con más detalle. En el fondo, debajo del vestido y otros objetos personales, encontró una pequeña libreta de cuero. Distinta a la anterior, más antigua. Al abrirla, se dio cuenta de que no era de su madre, era de su padre. En las primeras páginas, anotaciones frías, casi clínicas, sobre inversiones, números y contactos. Pero más adelante, un cambio abrupto en el tono de la escritura llamó su atención. Elena sabe demasiado. Ya no puedo confiar en ella. Sigue preguntando por los movimientos de capital, por los nombres. No entiende que esto no es un juego, que hay gente peligrosa detrás de esto. Fernando se quedó helado. Pasó más páginas. Más confesiones, escritas con una mezcla de furia y resignación. Dijo que me dejaría, que me denunciaría. No lo permitiré. No puedo arriesgarlo todo por una debilidad sentimental. Tendré que hablar con Luis. Él sabrá qué hacer. ¿Luis? ¿Quién era Luis? Fernando rebuscó en los papeles sueltos dentro del baúl. Encontró una tarjeta de presentación envejecida. Luis Ibarra, director médico. Clínica Santa Lucía. El corazón le dio un vuelco. Su padre no solo supo lo que pasó con su madre, lo había orquestado.
Había buscado una manera de silenciarla, de esconderla, de hacerla desaparecer sin matarla. Una solución limpia, médica, legal, en apariencia, pero brutal. La ira le subió como un fuego por el pecho. Durante años, había idolatrado al hombre que construyó un imperio. Había intentado seguir sus pasos, imitar su rigor, su frialdad. Pero ahora comprendía que tras esa fachada de disciplina y éxito se escondía un ser capaz de destruir lo que amaba, por mantener intacto su poder. Con los documentos y la libreta en una mochila, Fernando volvió a la ciudad. No podía guardar más silencio. No podía mantener esa verdad encerrada solo para él. Esa misma noche, convocó a Victoria y a Nicolás, su hijo menor, para hablar. Ambos se sentaron con gesto expectante, aunque percibían que algo grave flotaba en el ambiente. Vuestra abuela, comenzó, con la voz grave, nunca nos abandonó. Fue arrancada de nuestras vidas. Por decisión de vuestro abuelo. Victoria se cubrió la boca, atónita. Nicolás frunció el ceño, confundido. ¿Qué estás diciendo?, murmuró ella. Fernando sacó la libreta, las fotos, los papeles. Habló durante una hora entera. Les contó del asilo, de la libreta de su madre, de la clínica, de la casa en Tepoztlán. Les mostró las pruebas, los fragmentos de historia que había recogido en apenas unos días, pero que llevaban 40 años enterrados. Todo este tiempo, creí que había muerto, o que nos había abandonado. Pero no. Fue víctima de una traición. De una conspiración. Nicolás apretó los puños. ¿Y qué vas a hacer? Fernando los miró fijamente. Voy a desenmascarar todo. Voy a reabrir su caso. A buscar a ese médico, Luis Ibarra. Y si hay más personas implicadas, también. Victoria se levantó y lo abrazó. No vas a hacerlo solo. Él cerró los ojos. Sintió el calor de sus hijos y supo que, por primera vez en mucho tiempo, no era un hombre solo persiguiendo fantasmas. Era un hijo, un padre, un hombre que por fin comprendía el valor de su historia. Al día siguiente, volvió al asilo. Celeste estaba sentada en el mismo banco, junto a los jazmines. La luz de la tarde caía suave sobre sus hombros. Cuando lo vio, esbozó una sonrisa tenue, sin palabras. Fernando se sentó a su lado. Sacó la fotografía del baúl y se la mostró. Mira, es de aquella casa. Tepoztlán. ¿Lo recuerdas? Celeste cogió la imagen entre sus dedos arrugados. Su mirada se quedó fija por unos segundos. Y entonces, algo pareció encenderse detrás de sus ojos ámbar. La fuente, el rosal, tu voz, tus manitas. Fernando contuvo la respiración. ¿Te acuerdas? Ella lo miró, y en ese instante, su voz fue clara. Dolorosa. Real. Tu padre me encerró allí. Me decía que era por tu bien. Pero yo solo quería protegerte. Fernando tomó su mano con fuerza, como quien sostiene algo que ha estado a punto de perderse para siempre. No estás sola. No más. Te lo prometo. Ella apretó su mano con más fuerza de la que él esperaba. La tarde continuó cayendo, tiñendo de oro los árboles y los muros del asilo. Pero dentro de Fernando, ya no había niebla, ni duda, ni indiferencia. Solo una determinación, reconstruir la verdad. Sanar lo roto. Y lo que aún no sabía, era que su búsqueda apenas empezaba. Porque en los rincones del pasado aún quedaban secretos por despertar. Rostros por reconocer. Y heridas por cerrar. Una semana después, Fernando Mendoza ya no era el mismo hombre que había ingresado al asilo por una obligación protocolaria. Había cambiado el brillo frío de su reloj de oro por la calidez incierta de un pasado rescatado. Ya no calculaba las horas con la precisión de un empresario implacable, sino con la ansiedad de quien sabe que el tiempo perdido no se recupera, pero puede rescatarse, si se enfrenta. Su madre, Celeste, Elena, permanecía internada, ahora con atención médica especializada por recomendación de un neurólogo que Fernando contrató de inmediato. Aunque sus episodios de confusión eran frecuentes, sus momentos de lucidez se volvían más frecuentes, como si cada palabra, cada recuerdo recuperado, tejiera de nuevo los hilos desgarrados de su memoria. Aún así, Fernando sabía que no bastaba con mirar al pasado. Necesitaba pruebas, necesitaba justicia. Así que volvió a contactar a Víctor Ramírez, que por su cuenta ya había iniciado una búsqueda más profunda. La Clínica Santa Lucía no era solo un centro para enfermos mentales, le explicó el investigador.
He rastreado documentos antiguos, autorizaciones médicas, y encontré una lista con nombres femeninos, todas ingresadas en un periodo muy específico, entre 1987 y 1992. Muchas sin expediente médico previo. ¿Sabes qué es lo más inquietante? Fernando lo miró en silencio. Que todas esas mujeres desaparecieron de los registros oficiales, como si nunca hubieran existido. Fernando se tensó. ¿Quieres decir que no fue solo mi madre? Exactamente. Tu padre y el doctor Luis Ibarra tenían algún tipo de acuerdo. No sé si legal, pero sí documentado de manera extraoficial. Tráfico de influencia, seguramente. Quizás más. Estoy cruzando datos con otros pacientes y ex empleados. El problema es que muchos ya han muerto o viven escondidos. ¿Y el doctor Ibarra? Localizado. Vive retirado, en una finca al norte del estado. No ha dado entrevistas en años. Algunos dicen que padece demencia, otros que simplemente está evitando a la justicia. Fernando entrecerró los ojos. Quiero verlo. El trayecto hasta la finca del doctor Luis Ibarra fue largo, bordeado por colinas áridas y caminos de terracería. El auto de Fernando levantaba una estela de polvo mientras el sol caía a plomo. Llevaba consigo la libreta de su madre, las cartas encontradas en la casa de Tepoztlán y una foto antigua de su padre, Jorge Mendoza. Cuando llegó, una mujer de mediana edad, con gesto cansado, salió a su encuentro. ¿El doctor Ibarra?, preguntó Fernando sin rodeos. Soy su hija, respondió la mujer. Él no recibe visitas. Está confundido. Casi no recuerda nada. Fernando sacó la fotografía. Quizás esto lo ayude a recordar. La mujer lo miró con desconfianza. Dudó unos segundos. Luego, en un susurro casi culpable, dijo, pase. Pero no espere mucho. El interior de la casa era sombrío. En una sala con cortinas cerradas y un ventilador girando con pereza en el techo, estaba el doctor. Un hombre de unos 80 años, encorvado, con la mirada perdida en un punto invisible. La piel le colgaba en pliegues y las manos temblaban levemente. Fernando se le acercó, se agachó frente a él y con voz firme, pero serena, le habló. «Doctor Ibarra, ¿me reconoce?» Silencio. «Soy Fernando Mendoza, hijo de Elena Mendoza». Los ojos del anciano no reaccionaron. Fernando sacó la fotografía, la libreta, los papeles. «Usted la internó. Usted firmó los documentos para desaparecerla. La diagnosticó sin prueba alguna. ¿Recuerda?» Entonces, una reacción. Luis Ibarra giró levemente la cabeza. Sus pupilas parecieron enfocarse, por un segundo apenas. Elena, murmuró. Tenía miedo, estaba asustada. ¿Por qué la encerraron?, exigió Fernando, controlando apenas su voz. El anciano cerró los ojos. Murmuró algo que Fernando no entendió. Luego repitió con voz quebrada. No fui yo. Yo no quería. Me obligaron. Jorge me amenazó. Fernando sintió que algo helado le recorría la espalda. ¿Lo amenazó con qué? Con matarla. ¿A ella o a mí? Dijo que no sabía lo que había descubierto, que no podía confiar en su esposa. El anciano rompió a toser. La hija entró corriendo con un vaso de agua. Fernando se hizo a un lado, pero no apartó la vista de ese rostro marchito. ¿Qué descubrió mi madre?, murmuró más tarde, cuando el doctor pareció calmarse. Pero el anciano ya no respondió. Volvía a su niebla. La hija lo acompañó hasta la puerta. Mi padre no siempre fue un hombre malo, dijo con tristeza. Pero cargaba secretos que lo destruyeron. No sé qué pasó exactamente, pero usted no es el único que ha venido aquí buscando respuestas. ¿Qué quiere decir? Hace años vino una mujer, una periodista. Quería escribir sobre la clínica. Quería saber por qué tantas mujeres desaparecieron. Mi padre no la recibió. Pero ella dejó su tarjeta. La mujer desapareció un momento y volvió con una pequeña caja de cartón. Dentro, una tarjeta amarilla, Leticia Ortega. Periodismo independiente. Investigación social. Y un número de contacto. Fernando la tomó sin pensarlo. Ya en el coche, la guardó con el resto de los documentos y miró hacia la finca por última vez. El sol descendía tras la colina, lanzando sombras alargadas sobre el camino. Mientras el motor rugía y la carretera volvía a tragar kilómetros, solo una cosa martillaba en su mente. Si había más mujeres desaparecidas, si su madre no fue la única, entonces lo que había descubierto no era solo una tragedia personal.
Era el rastro de una red. Una historia de abusos, encubrimientos y poder. Y alguien aún estaba intentando que todo quedara en el olvido. Pero Fernando ya no era el niño asustado que buscaba a su madre entre los geranios. Ahora era un hombre decidido a encontrar la verdad. Y esta vez, no iba a detenerse. Porque detrás de cada silencio, alguien tenía que responder. El trayecto de regreso a la ciudad fue distinto. Fernando conducía con el rostro tenso, la mandíbula apretada y el corazón desbordado de una inquietud que ya no era solo personal. Había iniciado esta búsqueda para entender qué le había pasado a su madre, pero ahora entendía que ella solo era una entre muchas. Víctima de un sistema podrido, de redes de poder que convertían a las personas en piezas desechables cuando resultaban inconvenientes. Y él, hijo de uno de esos hombres que habían manipulado, borrado y sometido, no podía mirar hacia otro lado. Esa misma noche, ya instalado en su biblioteca, llamó al número de la periodista que le habían dado en la finca. La voz al otro lado respondió con cautela. ¿Sí? ¿Leticia Ortega? ¿Quién lo pregunta? Mi nombre es Fernando Mendoza. Necesito hablar con usted. Es sobre la Clínica Santa Lucía. Y sobre las mujeres que desaparecieron allí. Hubo un silencio largo. Luego, una frase seca. ¿Dónde nos vemos? 2 días después, en una cafetería discreta del centro histórico, Leticia Ortega apareció puntualmente. Era una mujer en sus 40 y tantos, delgada, con el cabello recogido en una trenza y una libreta bajo el brazo. Vestía con sobriedad, pero sus ojos dejaban claro que nada escapaba a su observación. Se sentó frente a Fernando sin rodeos. ¿Por qué me busca? Él sacó la libreta de su madre, los papeles, la foto, la dirección de la casa de Tepoztlán, todo lo que había reunido. Leticia no se inmutó. Comenzó a leer, a observar, a tomar notas. Esto confirma mucho de lo que ya sospechaba, dijo al fin, con voz baja. La Clínica Santa Lucía fue usada durante años como centro encubierto para reclusión voluntaria de mujeres consideradas incómodas por sus familias. Esposas, madres, hijas. Algunas eran problemáticas, otras simplemente sabían demasiado. ¿Y por qué nadie ha hablado de esto? Leticia lo miró con seriedad. Porque los apellidos que aparecen en los expedientes tienen poder. Porque hubo dinero de por medio. Silencios comprados. Jueces que firmaban sin leer. Psiquiatras corruptos que entregaban diagnósticos falsos. Y porque, durante mucho tiempo, nadie quiso escuchar a las víctimas. Fernando tragó saliva. Aquello no era una simple injusticia. Era un sistema. Mi padre, empezó a decir. Leticia alzó la mirada. ¿Jorge Mendoza? Él asintió. Lo conocí de nombre. Aparece en algunos documentos privados de donación. Grandes sumas entregadas a la clínica entre 1986 y 1990. Bajo el nombre de Fundación Horizonte, que nunca existió legalmente. Era una fachada. Fernando apretó el vaso de agua entre los dedos. ¿Y qué piensas hacer con lo que sabes? La periodista bajó la voz. Publicarlo. No puedo hacerlo aún, necesito más fuentes. Más pruebas. Pero si tú estás dispuesto a hablar, si tu madre puede ser parte del testimonio. Él la interrumpió, con voz firme. Hazlo. Pero no solo por ella. Hazlo por todas las que nadie buscó. Leticia asintió con seriedad. Esto no va a gustar a muchos. Abrirás heridas que llevaban décadas selladas. Y créeme, habrá quienes quieran detenerte. Fernando la miró con una decisión nueva en los ojos. Que lo intenten. Esa noche, Fernando volvió al asilo. Celeste estaba en su habitación, sentada junto a la ventana, observando la luna. Carmen, la enfermera, le avisó que había tenido un día tranquilo. Le leyeron poemas, ella cantó una canción, incluso ayudó a cuidar las plantas. Cuando él entró, su madre lo reconoció al instante. Ya no como un rostro familiar, sino como su hijo. Fernando, susurró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Has vuelto? Él se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. Nunca me fui, mamá. Solo que no sabía dónde estabas. Celeste lo miró largo rato. Luego señaló el borde de la cama, y él se sentó a su lado. ¿Te acuerdas de la casa en Tepoztlán? Preguntó él. Ella asintió, con un hilo de voz. Sí. Ahí fue, donde me encerró. Me dijo que era por mi bien. Que necesitaba tiempo para calmarme. Pero yo estaba cuerda. Solo quería protegerte. Descubrí cosas que tu padre hacía. Dinero, movimientos extraños, cuentas ocultas. Hombres peligrosos.
Él cambió después de eso. Se volvió otro. Fernando sintió que el corazón se le quebraba. Escucharla decir todo aquello no era solo confirmar la historia. Era abrir la herida desde el núcleo. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque me hicieron dudar de mí. Me drogaban. Me aislaban. Y cuando por fin pude pensar con claridad, tú ya no estabas. Me dijeron que había sido adoptado por otra familia. Que nunca me recordarías. Fernando bajó la cabeza. Lágrimas cayeron sobre las manos de su madre. Estoy aquí. Y te recuerdo. Todos los días. Celeste lo abrazó con fuerza. A pesar de su fragilidad, su abrazo fue cálido, firme, auténtico. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó ella, con un tono más sereno. Fernando se separó un poco. La miró con ternura. Voy a contarlo todo. Al mundo. Tu historia. La de las otras mujeres. No quiero que nadie más pase por lo mismo. Celeste lo observó en silencio. Luego asintió. Por primera vez en décadas, en su rostro no había miedo. Había paz. Entonces ve y hazlo. Porque si mi dolor sirve para salvar a alguien más, valdrá la pena. Días después, Leticia Ortega comenzó a construir el reportaje. Fernando le entregó copias de todos los documentos y le permitió grabar entrevistas con él, con Victoria y, en momentos de lucidez, con Celeste. El artículo se volvió un proyecto de largo aliento, con testimonios de otras familias que, animadas por la publicación en redes sociales de la búsqueda de Fernando, comenzaron a escribir, a contar lo que habían callado durante décadas. Algunas madres fueron encontradas. Otras ya habían muerto. Pero por primera vez, sus historias se hilaban en una sola voz colectiva. Fernando, por su parte, convocó a una conferencia en la sede de su propia empresa. El lugar donde antes se hablaba de inversiones y propiedades ahora sería el escenario de una verdad más profunda. Frente a cámaras y micrófonos, con la voz apenas quebrada, dijo: Mi nombre es Fernando Mendoza. Soy hijo de Elena Mendoza, víctima de una desaparición institucional encubierta. Durante más de 40 años, creí que me había abandonado. Hoy sé que fue silenciada. Y hoy, es ella quien habla a través de mí. Y aún no lo sabía, pero esas palabras cambiarían la vida de muchos. Porque a veces, contar la verdad no solo libera a quien la cuenta, sino también a quienes llevan años esperando escucharla. Y aquello, apenas estaba comenzando.